Pregunta: ¿no depende el éxito de la gracia del gurú? Respuesta: sí, así es. ¿No se debe su práctica misma a una tal gracia? Los frutos son el resultado de la práctica y la siguen automáticamente. Hay una estancia en Kaivalya que dice: «Oh Gurú, tú has estado siempre conmigo, observándome a través de varias reencarnaciones y ordenando mi curso hasta que me he liberado». El sí mismo se manifiesta externamente como el gurú cuando la ocasión lo requiere. De otro modo está siempre dentro, haciendo lo que es necesario. Pregunta: algunos discípulos de Shirdi Sai Baba rinden culto a un retrato suyo y dicen que el retrato es su gurú. ¿Cómo puede ser eso? Pueden rendirle culto como Dios, pero ¿cuál beneficio pueden obtener rindiéndole culto como su gurú? Respuesta: con eso se procuran la concentración. Pregunta: eso está muy bien, estoy de acuerdo. Puede ser en alguna medida un ejercicio de concentración, pero ¿no se requiere un gurú para esa concentración? Respuesta: ciertamente, pero después de todo, gurú solamente significa guri, concentración. Pregunta: ¿cómo puede un retrato sin vida ayudar a desarrollar la concentración profunda? Ello requiere un gurú vivo que pueda mostrarlo en la práctica. Es posible quizás para Bhagavan alcanzar la perfección sin un gurú vivo, pero ¿es posible para gentes como yo mismo? Respuesta: eso es cierto. Aún así, rindiendo culto a un retrato sin vida, la mente logra concentrarse hasta un cierto punto. Esa concentración no permanecerá constante a menos que uno conozca su propio sí mismo por la indagación. Para esa indagación sí es necesaria la ayuda de un gurú. Pregunta: se dice que el gurú puede hacer que su discípulo realice en sí mismo transmitiéndole algo de su propio poder. ¿Es ello cierto? Respuesta: sí. El gurú no provoca la realización de sí mismo, simplemente quita los obstáculos a ello. Él sí mismo está siempre realizado. Pregunta: ¿es absolutamente necesario tener un gurú si uno está buscando la realización de sí mismo? Respuesta: mientras usted busca la realización de sí mismo, el gurú es necesario. El gurú es el sí mismo. Tome el gurú como el sí mismo real y su sí mismo como el sí mismo individual. La desaparición de este sentido de dualidad es la disolución de la ignorancia. Mientras la dualidad persiste en usted, el gurú es necesario. Debido a que usted se identifica a usted mismo con el cuerpo, usted piensa que el gurú es también un cuerpo. Usted no es el cuerpo, ni lo es tampoco el gurú. Usted es el sí mismo y también lo es el gurú. Este conocimiento se obtiene por lo que usted llama la realización de sí mismo. Pregunta: ¿cómo se puede saber si un individuo particular es competente para ser un gurú? Respuesta: por la paz de mente encontrada en su presencia y por el sentido de respeto que usted siente hacia él. Pregunta: si acontece que el gurú resulta incompetente, ¿cuál será el destino del discípulo que tiene fe implícita en él? Respuesta: cada uno de acuerdo con sus méritos. Pregunta: ¿puedo tener la gracia del gurú? Respuesta: la gracia está siempre aquí. Pregunta: yo no la siento. Respuesta: la sumisión hará que uno comprenda la gracia. Pregunta: yo he sometido corazón y alma. Yo soy el mejor juez de mi corazón. Sin embargo, no siento la gracia. Respuesta:
Si usted se hubiera sometido, las preguntas no surgirían. Pregunta: me he sometido, sin embargo las cuestiones surgen. Respuesta: la gracia es constante, su juicio es variable. ¿Dónde más estaría el fallo? Pregunta: ¿se puede tener más de un maestro espiritual? Respuesta: ¿quién es su maestro? Es el sí mismo después de todo. De acuerdo con las etapas de desarrollo de la mente, el sí mismo se manifiesta como el maestro externamente. El famoso santo antiguo Dattatreya dijo que tenía más de 24 maestros. El maestro es aquel de quien uno aprende algo. El gurú puede ser a veces inanimado también, como en el caso de Dattatreya. Dios, el gurú y el sí mismo son idénticos. Un hombre inclinado hacia la espiritualidad piensa que Dios es omnipenetrante y toma a Dios por su gurú. Más tarde, Dios le pone en contacto con un gurú personal y el hombre le reconoce como todo en todo. Por último, por la gracia del Maestro, al mismo hombre se le hace sentir que su sí mismo es la realidad y nada más, y así encuentra que el sí mismo es el Maestro. Pregunta: se dice en el Srimad Bhagavad Gita, realiza el sí mismo con el puro intelecto y también por el servicio al gurú y por la indagación. ¿Cómo han de reconciliarse? Respuesta: Isvaro Gururat Meti. Isvara, Dios y el sí mismo son idénticos. Mientras el sentido de dualidad persiste en usted, usted busca un gurú, pensando que él es diferente de usted. Sin embargo, él le enseña a usted la verdad y usted obtiene el conocimiento. Solo el que confiere el conocimiento supremo del sí mismo al alma, haciéndola volverse hacia el sí mismo, es el supremo gurú que es alabado por los sabios como la forma de Dios, que es el sí mismo. Aférrese a él. Por la proximidad del gurú y sirviéndole fielmente, se debe aprender a través de su gracia la causa del nacimiento y del sufrimiento de uno. Sabiendo entonces que éstos se deben al extravío de uno del sí mismo, es mejor permanecer firmemente como el sí mismo. Aunque aquellos que han abrazado y que siguen firmemente la vía de la salvación, puede acontecer a veces que se aparten de la vía védica, bien sea debido al olvido o bien a algunas otras razones, sepa que en ninguna ocasión deben ir contra las palabras del gurú. Las palabras de los sabios aseguran que si uno hace un agravio a Dios, puede ser rectificado por el gurú, pero que un agravio hecho a un gurú no puede ser rectificado ni siquiera por Dios. Para el que, debido a un raro, intenso y abundante amor, tiene una fe completa en la mirada de la gracia conferida por el gurú, no habrá ningún sufrimiento y vivirá en este mundo como un Puruhuta, un nombre de Indra, el rey de los dioses. La paz, la única cosa que es deseada por todos, no puede ser alcanzada de ninguna manera por nadie, en ningún tiempo ni en ningún lugar, a menos que se obtenga la quietud de mente a través de la gracia del Sadguru. Por lo tanto, busque siempre esa gracia con una mente despierta. Pregunta: ¿hay discípulos de Bhagavan que han tenido su gracia y que se han realizado sin ninguna dificultad considerable? Yo también quiero tener esa gracia. Siendo una mujer y viviendo a una larga distancia, no puedo permitirme a mí misma la sagrada compañía de Maharshi, ni tanto ni tan a menudo como yo querría. Posiblemente no pueda volver aquí de nuevo. Suplico la gracia de Bhagavan. Cuando esté de regreso en mi lugar, quiero recordar a Bhagavan. Que Bhagavan acepte conceder mi súplica.
Respuesta. ¿A dónde va a ir usted? Usted no va a ir a ninguna parte. Incluso suponiendo que usted fuera su cuerpo, ¿ha venido su cuerpo desde Lucknow a Tiruvannamalai? Usted simplemente se ha sentado en el autobús y un transporte u otro se ha movido. Y finalmente, usted dice que usted ha venido. El hecho es que usted no es el cuerpo. El sí mismo no se mueve. El mundo se mueve en él. Usted es solamente lo que usted es. No hay ningún cambio en usted. De modo que inclusive después de lo que aparece como su partida de aquí, usted está aquí y allí y por todas partes. Solo las escenas cambian. En cuanto a la gracia está dentro de usted. Si es externa es inútil. La gracia es el sí mismo. Usted jamás está fuera de su operación. La gracia está siempre aquí. Pregunta. Quiero decir que cuando recuerde su forma de usted, mi mente se fortalezca y venga de su lado una respuesta también. Que no me quede sola con mis esfuerzos individuales, los cuales, después de todo, son harto débiles. Respuesta. La gracia es el sí mismo. Ya lo he dicho. Si usted recuerda a Bhagavan, usted es empujada a hacerlo por el sí mismo. ¿No está la gracia ya ahí? ¿Hay algún momento en que la gracia no esté operando en usted? Su recordación es el heraldo de la gracia. Esa es la respuesta. Eso es el estímulo. Eso es el sí mismo. Y eso es la gracia. No hay ningún motivo para la ansiedad. Pregunta. ¿Puedo dispensarme de la ayuda exterior y por mi propio esfuerzo obtener la verdad más profunda por mí mismo? Respuesta. El hecho mismo de que usted esté poseído por la búsqueda del sí mismo es una manifestación de la gracia divina. Ella brilla en el corazón, el ser interno, el sí mismo real. Tira de usted desde dentro. Usted tiene que intentar entrar desde fuera. Su intento es la búsqueda ardorosa. El profundo movimiento interior es la gracia. Por eso es por lo que digo que no hay ninguna búsqueda real sin gracia, y tampoco hay ninguna gracia activa para el que no busca el sí mismo. Ambas son necesarias. Pregunta. ¿Cuánto tiempo es necesario un gurú para la realización de sí mismo? Respuesta. El gurú es necesario mientras hay ignorancia. La ignorancia se debe a la limitación autoimpuesta pero errónea del sí mismo. Dios, cuando es adorado, confiere constancia en la devoción, la cual conduce a la sumisión. Cuando hay sumisión devota, Dios muestra su misericordia, manifestándose como el gurú. El gurú, de otra manera, Dios, guía al devoto, diciendo que Dios está dentro y que Él no es diferente del sí mismo. Esto conduce a la introversión de la mente y finalmente a la realización. Pregunta. Si la gracia es tan importante, ¿cuál es el papel del esfuerzo individual? Respuesta. El esfuerzo es necesario hasta el estado de realización. Inclusive entonces el sí mismo debe de venir espontáneamente evidente. De otro modo, la felicidad no será completa. Hasta ese estado de espontaneidad debe haber esfuerzo en una forma u otra. Hay un estado más allá de nuestros esfuerzos o no esfuerzos. Hasta que se realiza, el esfuerzo es necesario. Después de saborear tal felicidad, aunque sea solo una vez, uno intentará recuperarla repetidamente. Una vez experimentada la felicidad de la paz, nadie quiere estar fuera de ella o entregarse a ninguna otra actividad. Pregunta. ¿Es necesaria la gracia divina para alcanzar la realización? ¿O pueden los esfuerzos de un individuo honesto conducir por sí solos al estado del cual no hay ningún retorno a la vida y muerte? Respuesta.
La gracia divina es esencial para la realización. Le conduce a uno a la realización de Dios, pero tal gracia se confiere solamente a aquellos que se han esforzado dura e incesantemente sobre la vía hacia la liberación. Pregunta: ¿tiene la distancia algún efecto sobre la gracia? Respuesta: el tiempo y el espacio están dentro de nosotros. Usted está siempre en su sí mismo. ¿Cómo pueden afectarle el tiempo y el espacio? Pregunta: en la radio, aquellos que están más cerca oyen más pronto. Usted es hindú, nosotros somos americanos. ¿Supone esto alguna diferencia? Respuesta: no. Pregunta: ¿inclusive los pensamientos son leídos por otros? Respuesta: eso muestra que todos somos uno. Pregunta: ¿siente Bhagavan por nosotros y nos muestra su gracia? Respuesta: usted está sumergido hasta el cuello en agua y sin embargo pide agua a gritos. Vale lo mismo decir que uno está sumergido en agua y que se siente sediento, o que un pez en el agua siente sed, o que el agua misma siente sed. La gracia está siempre aquí. La no pasión no puede ser adquirida, ni tampoco la realización de la verdad, ni la inherencia en el sí mismo, en la ausencia de la gracia del gurú. Pero la práctica es también necesaria. Permanecer en el sí mismo por los propios esfuerzos de uno es como amansar a un toro bravo encerrado en su establo, tentándole con hierba jugosa e impidiéndole extraviarse. Pregunta: recientemente me he tropezado con una canción tamil en la cual el autor se lamenta de que él no es como el tenaz mono pequeño que puede agarrarse a su madre fuertemente, sino más bien como un gatito gimiente que debe ser llevado por el cuello en las fauces de su madre. El autor, por lo tanto, ruega a Dios que se haga cargo de él. Mi caso es exactamente el mismo. Usted debe tener compasión de mí, Bhagavan. Sujéteme por el cuello y vea que no me caigo ni me hiero. Respuesta: eso es imposible. Es necesario a la vez que usted se esfuerce y que el gurú ayude. Pregunta: ¿cuánto tiempo le llevará a uno obtener la gracia del gurú? Respuesta: ¿por qué desea usted saberlo? Pregunta: para que me dé esperanza. Respuesta: ese deseo mismo es un obstáculo. El sí mismo está siempre aquí, no hay nada sin él. Sea el sí mismo y los deseos y las dudas desaparecerán. La gracia es el comienzo, el medio y el fin. La gracia es el sí mismo. Debido a la falsa identificación del sí mismo con el cuerpo, se considera que el gurú es un cuerpo. Pero desde la perspectiva del gurú, el gurú es solamente el sí mismo. El sí mismo es uno solamente, y el gurú le dice a usted que solo el sí mismo es. ¿No es entonces el sí mismo su gurú? ¿De dónde más vendrá la gracia? Es el sí mismo solo. La manifestación del sí mismo es una manifestación de gracia y viceversa. Todas estas dudas surgen debido a la visión errónea y a la consecuente expectativa de las cosas externas para uno mismo. Nada es externo al sí mismo.